esta fecha se ha convertido en una especie de emblema para ciertos grupos políticos que de alguna manera han mantenido vivo, ¿no?, todo el espíritu de esta lucha estudiantil y demás. Es muy importante entender que el 68, más que como una fecha, como un punto de quiebre y demás, es parte de un proceso muy amplio que tiene antecedentes previos, por supuesto, ¿no? Digamos, a finales de los años 50 nos encontramos con los primeros movimientos de trabajadores que empiezan a manifestar su descontento con el sistema político, ¿no? Incluso parte de estos puntos del pliego petitorio que organizan los estudiantes, bueno, pues tienen que ver con la liberación de los líderes ferrocarrileros que a finales de los años 50 se manifiestan. En el año 64 encontramos manifestaciones también del sector de los médicos, y en 68, por supuesto, digamos, esto que es lo que ocupa gran parte del imaginario social en relación a las protestas políticas, que es, por supuesto, pues la manifestación del 2 de octubre. Sí, es parte de un proceso mucho más complejo que no tiene únicamente que ver con las condiciones de la política interna. Hay que recordar que a finales de los años 50 también se da el gran acontecimiento de la Revolución Cubana, y esto de alguna manera impacta en la formación política de los universitarios. Muchos de los profesores que se encontraban en ese momento impartiendo clases en las facultades y demás, pues eran abiertamente simpatizantes de la Revolución Cubana, y empieza, digamos, como a darse también todo este viraje, ¿no?, por parte del estudiantado hacia ese tipo de ideologías. El otro punto importante en el contexto internacional, pues nos encontramos en un punto culminante de la Guerra Fría, de la confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por supuesto, y eso le da todavía mucho mayor fuerza a cualquier tipo de conflictos que tuvieran como este componente, este talante, ¿no?, en contra del sistema político. Creo que es muy importante, no un tanto que se mantenga así como sin moverse, creo que es muy importante revisitar, creo que es muy importante también comprender qué fue lo que pasó. Creo que si tú vas, digamos, el 2 de octubre y le preguntas a los jóvenes que están, ¿no?, en los contingentes y demás, bueno, a ver, ¿por qué vienes? ¿Qué es para ti? El 68 lo que te van a decir es la consigna, ¿no? Porque no se olvida. Pero muy pocos seguramente comprenden, digamos, la magnitud, comprenden cómo se inscribe este acontecimiento en algo mucho más complejo. Seguramente muy pocos, a lo mejor ninguno, va a saber cómo es que se origina este conflicto, cómo es que se resuelve, y sobre todo lo que continúa después de 68, que es algo realmente que no ha ocupado o que no tiene el foco ni la relevancia en la historia reciente de nuestro país, que es el surgimiento de los grupos armados, de los grupos guerrilleros, y es algo que le continúa a 68. Entonces, aquí yo creo que la invitación, o lo más importante, va a ser mirarlo como un proceso muy complejo en el cual la sociedad, digamos, está viviendo un agotamiento en relación con la representación del sistema político, y por supuesto los jóvenes están expresando nuevas maneras, ¿no?, de manifestar su descontento, que va, digamos, desde las vías pacíficas, como se vio en el año 68, hasta otras formas radicales de lucha, como sucede con el surgimiento de grupos armados en los años 70. Los cambios políticos y los cambios sociales no se dan, digamos, de un día para otro, no se dan como ya al día siguiente o a finales del año 68 ya cambió todo prácticamente. No, los cambios políticos y sociales se dan a un ritmo mucho más pausado. Y yo creo que si quisiéramos dimensionar, si quisiéramos enmarcar cuál es esa gran aportación de este acontecimiento, de la manifestación del 2 de octubre y sobre todo de todas las expresiones que vienen en los años 70 con el surgimiento de los grupos guerrilleros, pues es definitivamente, ¿no?, la reforma de finales de los años 70, donde se permite ya que los partidos de oposición o que los sectores de oposición puedan contender electoralmente y formen parte del sistema político mexicano. Ese sería como uno de los grandes puntos y uno también de los grandes aciertos del mismo sistema político, porque con eso, digamos, encausa a la oposición, a la disidencia, y bueno, quienes formaron parte de este movimiento como líderes y demás, tienen ya una cabida dentro de las vías institucionales de la política en el país. El movimiento fue un poco un indicio del cambio que estaba en marcha. ¿Qué es lo que sucede entre finales de los años 70, a finales de los años 60, cuando se da el movimiento, y sobre todo durante los años 70, la masificación de la educación universitaria, ¿no? Llegan ahora sectores de grupos populares a la educación universitaria, algo que anteriormente o en décadas anteriores era
está únicamente como restringido para las clases medias, bueno, es necesario ampliarlo. La respuesta del gobierno en ese sentido fue sensata y fue muy inteligente, porque es justo cuando se construyen todos los campus, ¿no?, de la UNAM, cuando se funda también la UAM, por ejemplo, y de alguna forma se da una atención a estos grupos, a esta necesidad y a esta demanda de educación superior. Entonces ahí encontramos un rasgo muy importante y una respuesta, un reconocimiento, ¿no?, a este cambio que, digamos, está en curso en los años 70. Yo recuerdo cuando me tocó ir a cubrir en mis años de universitaria, cuando se cumplieron los 30 años del 68, que fue en el año 98, me tocó asistir a cubrir, ¿no?, la manifestación del 2 de octubre, y algo de lo que me resultó más impactante, digo, amén de toda la diversidad de personajes que te encuentras, ¿no?, algunos pues ya como hippies, pero pues ya con sus años y demás, yo recuerdo que bueno, era muy común que fuera, por ejemplo, Carlos Monsiváis, algunos de los que estuvieron en el Comité Nacional de Huelga. Yo le pregunté a Carlos Monsiváis que a 30 años de distancia, ¿no?, de esta manifestación, cuál era para él el mayor acierto, cuál era la contribución del movimiento y demás. Y me dijo algo muy interesante, que dice, bueno, pues yo creo que lo que dejó este movimiento es que tú y yo podamos estar aquí, ¿no?, y que el gobierno que en un momento nos atacó ahora nos esté resguardando, nos esté cuidando. Entonces, de alguna manera, sí, uno de los aciertos, una de las grandes aportaciones es el reconocimiento, ¿no?, el reconocimiento a la oposición, ¿no?, la apertura democrática, por supuesto, y creo que en ese sentido es algo que se debe de valorar y que se debe de defender, sobre todo pues en estos momentos. Creo que hay que revisar históricamente qué es lo que pasó, hay que tener muy clara como esa cronología, los impactos, lo que está antes de 68, lo que viene después, y sobre todo tener diversas voces, ¿no? O sea, no irnos con los mismos, con los que salen cada 2 de octubre a dar como su versión y demás, sino realmente tratar de contrastar diversas voces, diversas perspectivas y formarnos nosotros mismos un juicio, ¿no?, acerca de cuáles fueron los impactos, cuáles fueron los alcances. Y bueno, pues nada, creo que a final de cuentas, algo muy lamentable, algo reciente como fue lo sucedido en Ayotzinapa, pues nos recuerda cuál es el impacto de ese tipo de movilizaciones en las cuales se ven involucradas estudiantes, en este caso pues eran normalistas, pero siempre son puntos de quiebra, ¿no?, que de alguna manera dejan una huella, dejan una impronta en la sociedad, que bueno, tiene ahí sus que se mantienen un poco en el imaginario, ¿no? Ahí está un poco en esa carga simbólica, esta parte, digamos, del poder y de la fuerza de este tipo de acontecimientos.